tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen viernes. Me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes y aquí estamos con todo gusto y con todo el placer de estar aquí para acompañarlos y darles los comentarios y las opiniones que aquí se emiten con respecto a los temas que durante esta semana se han venido dando y suscitando en el entorno nacional, en estatal y pues obviamente en los municipios del área conurbada de Guadalajara. Bienvenido una vez más. Saludo con mucho gusto a mis compañeras que este día están con nosotros. Marcela Cebes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente viernes con un frillito respecto a la semana pasada y pues ya sabemos lo que está sucediendo hoy con el cambio climático y pues con temas que al final de cuentas esperemos que en esta mañana del viernes no se dé un apagón y podamos seguir transmitiendo sin ningún problema este programa. Entonces, excelente viernes a todas y todos y pues muchísimas gracias a Alberto y a Eli por compartir este espacio. Así es, gracias Marce. Ojalá y la Comisión Federal de Electricidad pues nos deje trabajar en este día. Y aquí estamos saludando también a Eli Oropesa. Eli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marce, Beto. Un saludo a todas, a todos los que nos están viendo. Y efectivamente con un poquito más de frillito. Esperemos que no se nos vaya la luz, Marce. Pues qué bien, bienvenidas una vez más y bueno, vamos a dar inicio a estos temas que están surgiendo y bueno, con las campañas electorales que se están ya por iniciar prácticamente, ya se cerraron los registros para los precandidatos en los municipios y bueno, pues ya algunos partidos políticos ya están definiendo sus posiciones, con qué candidatos van a trabajar en este proceso electoral que se viene. Pero bueno, en lo que son peras, son manzanas, pues en el Salto saltó la liebre en el Salto. Pues resulta que el alcalde de este municipio, pues resulta que se dedica a pues repartir bolsas en color naranja, muy sugestivo, ya que pues son representación de su partido. Ricardo Santillán pues es el alcalde del Salto y está repartiendo pues haciendo ya un poquito de campaña al parecer, está otorgando despensas ya que busca su reelección, pero pues no es todo lo que ocurre en el Salto, también hay otros puntos. Eri, ¿qué nos dices? Efectivamente, un poquito, un muchito, diría yo, Beto. Está haciendo mucha propaganda y no debería. Está incurriendo en un acto en contra de la propia ley constitucional, sí, en contra de la propia ley de México y en contra de la Constitución que se establece en el artículo 34, que no se podrá, ningún servidor público podrá ejercer o hacer algún tipo de propaganda que sea alusiva a su persona. Y es evidente y muy lamentable que el alcalde que efectivamente busca ser reelecto, Ricardo Santillán, esté haciendo este tipo de propaganda que a todas luces es evidente que está mal, que está violando la ley y que todavía encima de eso existan actos de generar presión contra los propios trabajadores del ayuntamiento. Vimos en días pasados que efectivamente se dio a conocer un video y fotografías donde el alcalde está entregando despensas, que aparte las despensas están bloqueadas como ya se ve como una dádiva proselitista y que no debería estarse generando. Entonces, está dando despensas en una bolsa naranja que lleva las iniciales de su nombre y que hace alusión a un juego de palabras. Acto totalmente que va contra la ley, que ya quedó evidenciado y que puede estar sujeto incluso, y que debería ser así, a que se le quite la intención, se le elimine y se le pueda retirar esta intención que tiene él de reelegirse. Por un lado es esta lamentable situación. Por el otro, también considero que es de mucha observación el hecho de que está también violando la ley, porque la Ley Federal del Trabajo dice que no le puedes retirar ni negar el salario a los trabajadores. Él
al parecer también lo vimos por notas periodísticas, le retiró no les pagó el salario de esta quincena a más de 100 trabajadores del ayuntamiento, bajo la consigna, al parecer, de que está pidiendo que lo apoyen y que para su campaña que va a tener, cosa que también ya fue dada a conocer por los regidores de la oposición, específicamente por el PAN, y que también demuestra pues que está el señor actuando arbitrariamente y usando el poder de una manera en la que no debería de estar haciéndolo. Ya por un lado, insisto, el tema proselitista, entregar las despensas, muy mal hecho, y por otro lado, está generando presión a los trabajadores del ayuntamiento para que lo ayuden en su tema de generarse su próxima candidatura. Esperemos que realmente existan elementos que puedan evitar o que se le sancione incluso a este candidato, este presidente municipal que quiere ser candidato. Es un presidente municipal que pues aspira a reelegirse. Y bueno, como lo dices, este juego de palabras te refieres a lo de rica y saludable, la promoción que está haciendo sobre las campañas, es decir, rica y saludable por la cuestión de que está utilizando las iniciales de su nombre, Ricardo Santillán. Pero digo, ahí como que ya también es pensar en muy mala onda, ¿no? O sea, porque digo, es libre de utilizarlo, ¿no? Pero bueno, no en este momento. Marce, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, por una parte, los organismos tendrán que dar revisión en esto, pues prácticamente será muy importante en cuestión si se hace alusión a que hay un acto tal y cual lo refiere este periódico que salió precisamente la nota de manera pues muy focalizada, inclusive amarillista. Hemos visto inclusive una serie de situaciones por parte de este periódico que ha tenido pues inclusive ciertos tropiezos cuando refiere a ciertos artículos de la ley. Hay que ver precisamente que los organismos encargados den la revisión puntual respecto a si se está utilizando algún medio autoridad, y pensémoslo muy bien, el presidente municipal que fue, electo por la coalición, lo sabemos perfectamente, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, pues primero hay que hacer también alusión a ese tipo de situaciones que fue electo y que pues esta coalición también está conformada por varios representantes regidores de estos partidos y los cuales llegaron propiamente al poder, pero recordemos también un punto importante, también es mencionar que en su momento surgieron una serie de procesos respecto a los precandidatos, todavía falta definir algunas candidaturas, eso es lo que comento que tendrá que analizar el órgano electoral o los institutos que analizan si se están utilizando los recursos públicos para actos proselitistas. Entonces es muy importante también señalar o referir que será importante este tipo de situaciones, dado que ahorita es una autoridad municipal, no es ya formalmente un candidato, ya puede que sí manifieste la intención de ser, yo creo que todos pueden manifestar la intención de ser, pero una parte importante es ya cuando constitucionalmente ya son los candidatos y deberán solicitar la licencia y por supuesto tener mucho cuidado respecto al uso de alguna medio, ya sea, lo sabemos, o recurso público para uso o fines proselitistas. Entonces hay que ser como muy cautelosos respecto a este tipo de situaciones, lo que refiere este periódico que salió la nota este jueves pasado. Pues hay que definir claramente muy bien respecto a lo que es una precandidatura, lo que es una intención, lo que es ya una candidatura, un proceso constitucional, el uso o utilización de recursos públicos para fines proselitistas. Yo creo que hay que ser como muy puntuales y no perdernos respecto a lo que muchas veces de manera muy amarillista o no focalizada o una fuente no sea oficial respecto a este tipo de situaciones. Y en caso de que se detecte ya sea que es el candidato oficial,
y que esté utilizando los recursos públicos y que no haya solicitado licencia dada la intención de participar en el próximo proceso electoral, pues los organismos encargados tendrán que dar con todo el peso de la ley si está utilizando los recursos. Es respecto a lo que yo opino en este tema, y no solamente en el caso del Salto, tendrá que hacerse una revisión exhaustiva de todos los candidatos oficiales y la utilización de los recursos. Bien claramente el Código Electoral establece los lineamientos y propiamente las leyes electorales sobre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, los recursos utilitarios, el tema de la utilización de recursos públicos para los fines electorales que viviremos en estos próximos ya meses, en estos procesos de campaña. Sí, tienes toda la razón, Marce. Definitivamente no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, pero definitivamente, pues, es una autoridad que aspira a reelegirse y, bueno, pues habría que estar muy, muy cuidadosos del manejo de los recursos. Y atinadamente lo que comentas es precisamente el que todas aquellas personas, sobre todo los que se piensan reelegir, deben de ser muy cuidadosos en este tipo de situaciones del uso de recursos públicos. Pero bueno, eso pues le compete a la autoridad. Nosotros únicamente hacemos el señalamiento y aquí la opinión es de ustedes. Bienvenidas. Y bueno, aprovecho para saludar a Luz Hernández. Luz, ya estás con nosotros. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues siguen este tipo de prácticas que pues, pues no ayudan en nada, ¿no? Estas actitudes, ¿no, Luz? Hola Beto, muy buenos días a mis compañeras y buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, mira, como bien comentaste, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Sí, la Contraloría del Estado debería de checar exhaustivamente este tema porque, digo, finalmente se nota en su totalidad que sí están usando recursos públicos para hacer campaña. Digo, si bien las bolsas naranjas con las iniciales del actual presidente municipal en funciones, digo, pues creo que sí está como muy clara que es una campaña y que se están usando los recursos públicos para este fin. Entonces sí deberían de checar y hacer las sanciones correspondientes. Tanto el INE también debería, el Instituto Electoral, perdón, el IEPC, también debe de estar muy al pendiente del tema, porque pues por los topes de campaña también deberían de revisarlo. Entonces, sí debe revisarse, sí debe de checar, y en caso de que se llegara a comprobar, que la verdad es que no lo dudo que así sea, sí deberían de hacerle la sanción correspondiente. Pues vamos a ver hasta dónde trasciende todo este asunto, todo este tema con respecto a esta actitud del alcalde de El Salto, Ricardo Santillán. Y bueno, porque también hay otro tema pendiente que pues de hace unos días no tampoco se ha aclarado con respecto a lo del alcalde de Tototlán, con respecto a aquella acusación, aquel acoso pues que se manifestó, ¿no? Que también ha quedado pendiente esa resolución y bueno, vamos a ver qué es lo que acontece, porque no solamente son las despensas, sino también se habla de una retención de sueldos, según ya lo puntualizaba también él, y una retención de sueldos con respecto a condicionar a algunos trabajadores del ayuntamiento a votar por él. Es otra práctica que tampoco ayuda mucho en estos ámbitos de la búsqueda del voto, ¿no? Presionar a los trabajadores. Eli, ¿qué nos dices? Sí, o sea, efectivamente es un acto que no debería darse, que también ya está estipulado ante la ley, no se debería de presentar y está pena, o sea, tendría que generar un castigo ante una situación así, puesto que una cosa es ser un trabajador, un servidor público del ayuntamiento y muy independiente, pues entender una simpatía hacia algún partido o hacia algún candidato y que también, o sea, si la propia ley de servidores públicos establece que no puedes mezclar una cosa con la otra como trabajador, ¿por qué entonces el presidente municipal, la máxima autoridad en el ayuntamiento, estaría presionando para que así se hiciera, ¿no? Es muy lamentable, esperemos que realmente pueda resolverse eso y bueno, principalmente que se les pague a los trabajadores su nómina, porque no es posible que el dinero que
que es de la quincena, que es para que puedan sobrellevar, cada quien tiene sus gastos y tiene sus familias, se les haya quitado de esa manera tan arbitraria y no se les está dando una solución. Por un lado tendría que ser eso, insisto, por la otra parte, pues obviamente vigilar y revisar cuál es la justificación del presidente municipal para haber tomado esta actitud o haberse tomado esta acción, pedir que se hiciera esta acción, que evidentemente está siendo pues una total violación a la ley y a los derechos de los trabajadores. También pasando sobre lo que mencionabas, me parece que últimamente hemos visto casos de los alcaldes de MC que están realmente resbalándose muchísimo. Ya lo mencionabas, Alberto, el tema de Sergio Quesada, el presidente municipal de Tototlán, que también ya se le está llevando un proceso por el acto que tuvo de incurrir en violentar a una acosar a una mujer trabajadora del propio ayuntamiento. O sea, es un tema muy delicado y que, pues bueno, hemos visto que los colectivos se han manifestado en apoyo a la mujer, y no solamente a ella, sino a otras que ya también se ha venido desmenuzando el tema, que hemos visto que eran más personas implicadas, más mujeres que también tuvieron que ser cesadas de sus trabajos por esas actitudes, que también, insisto, es un tema violatorio. Vemos también el caso del presidente municipal de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, que también está incurriendo, ya vimos que incurrió en un acto de proselitismo al decir que su candidato y que su gallo es Ricardo Morales Sandoval, de extracción emesista, y que también, o sea, pues el señor había tenido ya un proceso apenas en diciembre por un tema también de violación y de violencia, bueno, de violencia contra una mujer, y bueno, ya se le había sancionado y ahora vuelve a violentar la ley, en este caso, pues la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, bueno, no sé, habría que darle una repasada a qué está pasando con los alcaldes de Movimiento Ciudadano, que estamos viendo pues que están como muy urgidos de ya salir a campañas, y se les está olvidando que su trabajo ahorita pues es trabajar por la gente que votó por ellos, y que esa es su verdadera misión, estar al pendiente de la sociedad y no delinquir y no pisotear la ley, ni todas estas leyes de las que estamos hablando, que ya las hemos puntualizado, cada uno de estos tres personajes que mencionó, pues ha atropellado. Definitivamente el salario es pues sagrado y pues ese no se debe de tocar en ninguna forma ni tampoco limitar. Marce, ¿cómo debemos de tomar este tema que sí también es un poquito delicado, ¿no? Más delicado yo diría que el otro, ¿no? Bueno, todos los temas cuando hablamos de una situación, me queda claro, salarial, y de una situación también que violenta cualquier derecho humano, en cuestión de su economía, en cuestión de su salario, en cuestión inclusive lo que vimos en el caso del municipio de Tototlán, es una parte importante. A mí me llama muchísimo la atención, más allá de partidos, porque yo podría mencionar que también hubo una coalición y no hubo una denuncia por los regidores de oposición en su momento, cuando fue la situación de la víctima del municipio, de la funcionaria del municipio de Tototlán, donde hay, y lo sabemos perfectamente, hubo también una coalición del partido PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Más allá, por eso digo, de partidos, en su momento los regidores no hicieron ninguna denuncia ni dieron un acompañamiento del órgano interno de control respecto a las denuncias y la situación que se revictimizó esta persona. Eso por una parte. En un segundo punto, es muy importante mencionar el valor que tuvo esta mujer a presentar una denuncia, y que también los diferentes dependencias del órgano interno de control, lo mencionaba puntualmente mi compañera Luz, respecto a la Contraloría del Estado, se le dé seguimiento y el apego a la ley sobre cualquier violación que se presente, y más hablando de servidores públicos, respecto a cualquier violación al derecho humano. Yo creo que es una parte importante cuando hoy hablamos precisamente de la presentación de las denuncias, los medios de comprobación, y por supuesto que entre en estos órganos que al final de cuentas tendrán que darle el seguimiento o la separación del cargo ante un momento de un proceso de investigación, y por supuesto una autoridad competente para tales procesos es la Contraloría del Estado, los órganos internos de control.
Entonces, bueno, hablando más allá de situaciones de partidos, es importante mencionar que en el caso de este municipio, pues ya un grupo de activistas es una parte importante y también de diputados de diferentes pues expresiones políticas. Ya hay una presentación en el Congreso del Estado para darle seguimiento ante la situación y la separación del cargo propiamente ante un proceso de investigación del edil de Tototlán. Entonces yo creo que hay diferentes instancias que ya están entrando, ya hay una queja, ya hay una denuncia, ya hay un recurso en el Congreso del Estado y propiamente hago hincapié porque en su momento la oposición no actuó y ahorita sí lo está actuando conforme a los procesos electorales. Siempre, pues, al final de cuentas es algo que llama la atención. En su momento me queda claro, cuando fueron en coalición, pues prácticamente hasta votaba las cosas a favor y lo podemos revisar en el municipio del Salto, al igual que en el municipio de Tototlán, entre algunos otros, ¿no? Entonces es un tema que es muy importante, pues inclusive revisar las actas de las sesiones de los ayuntamientos. Yo creo que es una parte de la información pública que debe estar el acceso, está prácticamente inclusive las actas de sesiones en transparencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son dos temas muy puntuales que yo coincido, lo dice estrictamente la ley. Está la Contraloría del Estado hablándose de servidores públicos y el apego total, y entraremos a un proceso constitucional y por supuesto cuando hablamos de una violación de cualquier derecho humano debe entrar en vigor y de más que entrar en vigor debe ejecutarse correctamente la ley. Entonces yo estoy a favor de los derechos humanos y que realmente se sigan los procesos correspondientes y ante un proceso de investigación como un tema que lo hemos mencionado y ahora es un boom respecto a Félix Salgado, realmente se separen y no sean de alguna manera o candidatos o entren en un proceso o se separen del cargo ante un proceso de investigación de alguna manera si se comprueba su culpabilidad o no ante las denuncias correspondientes. Puntual, muy puntual tu comentario con respecto a esto y sí, es cierto, bueno, que se llegue hasta donde tenga que llegar con esta situación, pero bueno, y sigo insistiendo, como lo dices, los derechos humanos están por encima de todo y nadie debe de violentarlos por ninguna razón y ninguna circunstancia. Un punto que me interesa que platiquemos, y bueno, inicio ahorita con Luz, es precisamente lo que comentaba sobre el candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien pues ya hay en redes sociales un grupo de personajes, colectivos y demás, que han iniciado una campaña con el hashtag de rompe el pacto, presidente, algo así, o presidente rompe el pacto. Esto pues en razón de pues las acusaciones que prevalecen contra este funcionario y que pues son demandas de violación, de acoso, y que son graves y lamentablemente la actitud del presidente ha dejado mucho que desear con sus respuestas en torno a esta situación, ¿no? Me parece que desatinadas, creo yo. Luz, ¿cuál es tu opinión con este tema? Fíjate que hay un tema que no entiendo. Cuando están en otros partidos políticos, todos son malos. Pero cuando llegan a Morena, mágicamente se vuelven buenos. Y son los mejores y los defienden. Y bueno, la verdad es que esa parte todavía no me queda a mí muy clara. Si bien es cierto, este señor, Félix Salgado, tiene un montón de acusaciones por acoso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, en primera, cómo no está en la cárcel, ¿no? Cómo no sigue un proceso dentro de la prisión. Y en segunda, yo no sé en qué cabeza cabe que pudieran postularlo como candidato a gobernador. O sea, no puede ser posible que sea candidato o que tenga intenciones de ser candidato. Como bien comenté, en otros partidos siempre son los malos y llegan a Morena y ahora son los buenos. Incluso hay gente que los defiende. Entonces esa parte, insisto, no la entiendo, no la puedo comprender. ¿Cómo es posible que defiendan a este tipo de personajes? Pues es algo que no logramos todavía tampoco entender qué es lo que está pasando. La actitud a mí me pareció muy desafortunada, la actitud del presidente en la mañana de ayer cuando hacía esta alusión a esta situación. Claro, decía el presidente, tienen derecho los que están en contra, como también tienen derecho los que lo apoyan, pero también las víctimas tienen derechos, ¿no, Eli?
es: presidente, rompa el pacto. Claro, o sea, las mujeres tienen el derecho, hay víctimas, hay denuncias establecidas y ya se siguen, y es una realidad, no solamente con una mujer, sino hay varias denuncias de varias mujeres que fueron violentadas. Este señor es un violador, y ¿cómo es posible que el presidente de la República se ponga a decir que es un tema de politiquería, el decir que las mujeres estamos exigiendo que no llegue una persona como esta, tan de bajo nivel, humano, moral, de todo lo que se le puede decir, a gobernar un estado, y que el presidente se ponga a defender un acto de machismo, de misoginia y de violación? Eso es terrible, es lo peor que puede hacer, ya podría haber hecho el presidente. Lo hemos visto derraparse en todas las todos los temas, en todas las cosas que dice cada mañana, pero realmente lo que dijo la mañana del día de ayer fue terrible. O sea, justificar a un violador a ese nivel nos está demostrando realmente entonces el poco interés que tiene en atender temas de mujeres, en atender el tema de niñas violadas, el atender el tema de los derechos humanos. Es terrible esta situación, así que pues sí, yo como mujer también me uno a esta petición del presidente para exigirle que rompa el pacto y no permita que una persona como esa llegue a tener un cargo público tan importante. Marce, ¿sería un error que Félix Salgado Macedonio realmente llegara a ser candidato de Morena para el estado de Guerrero? Y hago hincapié en un tema, la representación al frente de un estado y como Guerrero, que es una de las entidades que presenta mayor índice de violencia, de feminicidios y una serie de situaciones de inseguridad. Sería lamentable que este tipo de representación estuviera al frente de un estado como tal. Me uno realmente a todo lo que han manifestado colectivos, inclusive líderes sociales, organismos de la sociedad civil, y lamentablemente lo que sucedió el día de ayer jueves, donde dijo el presidente Chole con el tema, es lamentable. Es como si le dijera el Chole a más del 51, ya casi 52% de mujeres que representamos y que formamos parte de este país. Eso es lamentable. Uno, porque hay más allá de una representación política, hablamos de una representación de un ejecutivo que debería de llevar a cabo políticas públicas y acciones en pro de la mujer. Lamentablemente vivimos una violación a los derechos humanos. Lamentablemente hoy, es más, es un senador con licencia. Lamentable que una de las principales cámaras tenga la representación o haya tenido la representación de un personaje así. Y lo peor de todo es el tipo de señalamientos o el tipo de declaraciones o respuestas del presidente, donde avala y principalmente, antes de hablar como un ejecutivo de Estado, habla como el presidente de un partido. Habla precisamente como el presidente del dedazo, de lo que tanto criticaron a otros partidos hace muchos sexenios, y hoy está cometiendo los mismos errores del pasado. Bueno, casi vivimos, México ya se está pareciendo a Cuba, o peor tantito a algún otro país, que realmente se vive una violación, o a Venezuela, o alguna situación que se vive la violación de los derechos humanos, altos números de feminicidios, etcétera. Es lamentable y me gustaría recordar las cifras del presupuesto. Eso, prácticamente dar el dedazo para elegir a un ya candidato a gobernador, la burla a cientos de mujeres, a la denuncia del presunto abuso sexual, y debería, insistimos, separarse del cargo o separarse de esta candidatura, no ser electo ante un proceso de investigación cuando hablamos de lo que establece el Código Penal en el artículo 260, presunto abuso sexual, que realmente es un tema que es un delito federal y que debe de castigarse. Entonces, lamentablemente es una burla, y esa palabra de Chole es realmente, es hasta vulgar. Pero bueno, más allá de ese tipo de cuestiones, yo creo que debe de escucharse a los colectivos, debe de recordar que en las elecciones del 2018 dio la cara frente a muchas mujeres y comentó muy claramente que iba a incrementar el presupuesto, lo cual ha disminuido el presupuesto, inclusive el Instituto Nacional de las Mujeres, a todos los organismos que tienen que ver ante la violación de los derechos humanos, ante la violación de las mujeres, ante situaciones de feminicidio, y es lamentable que le está dando la espalda a cientos de mujeres que representamos el 52% de la población de este país. Entonces, hoy vemos la impunidad, vemos también corrupción, vemos dedazos y vemos que está repitiendo lo que tanto ha criticado del pasado.
Sin lugar a dudas, me queda claro. Yo iría más allá. No solamente ofende a ese 50 y casi 52% de las mujeres, sino que a todas aquellas personas, mujeres, que han sido víctimas de este tipo de situaciones. A ellas son a las que más afecta. Y presidente, ya chale, ¿no? Ya estuvo, presidente. Con esto nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Eli. Gracias, Luz. Yo les agradezco mucho su compañía. Excelentes sus comentarios, sus opiniones. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho y seguimos con un poquito de frío en este fin de semana. Cuídense y abríguense. Hasta entonces.